Buenos días, niños. Espero que estén bien, muy bien en su casita. El día de hoy vamos a tratar de ver la segunda parte valga la redundancia, de la parte conceptual de las interacciones. Recuerden que lo hago de este modo para abarcar todo lo que es la parte conceptual y le quede lo mayor posible. Obviamente, claro, lo que es la parte teórica y al momento de hacer los problemas se les haga un poco más fácil. Hoy vamos a ver lo que son las interacciones gravitatorias, pero cómo representarlas, y las interacciones electromagnéticas y cómo representarlas. Cómo la vamos a llevar al papel para resolver los problemas que yo les presente. También vamos a ver las fuerzas mecánicas especiales, ¿sí? Y los diferentes tipos de fuerza. Cómo trabajarla, cómo llevarla a la gráfica y todo lo demás. Entonces, vamos a empezar con lo que tengo yo allí, que son las representaciones gráficas de las interacciones gravitatorias. Para esto, obviamente, yo me tengo que quitar. Entonces, vamos a empezar con la que está sombreada en rojo, ¿sí? Tratar de entender un poco esto, pero sin embargo ustedes ya viéndolo, ya más o menos deben de entenderlo. Son interacciones gravitatorias, por esto ellas son atractivas o repulsivas, o ambas. Espero que si lo tengan claro, las interacciones gravitatorias son solo atractivas, ¿sí? La masa 1 atrae a la masa 2 y viceversa. ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí. Entonces vamos a empezar. Vamos a tomar como referencia primero este gráfico, ¿sí? Viendo que las flechas de ambos vectores apuntan en sentidos opuestos, ¿sí? Manteniendo la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿De acuerdo? De vectores. Ok. Entonces, considerando una masa 1, masa 2, vamos a aprender cómo representarlas. Este material usted lo tiene en el WhatsApp. Si no lo tiene, búsquelo. Yo lo envié, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos una masa 1, una masa 2, ¿sí? ¿Cómo vamos a tratar de escribirlas? Acá debajo dice, las fuerzas con que la masa M2 atrae a la fuerza o a la masa M1, la representamos como F21, que es esta que está acá. Esto que está es un 1, ¿sí? Solo que no se ve muy bien. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza con que la masa M2 atrae a la masa M1 la vamos a escribir F21. Fíjense que colocamos 2 porque estamos hablando de la fuerza de la masa M2 atrayendo la masa M1. ¿Sí? ¿Me entendieron? Si no, retrocedan, por favor, para no hacer un poco larga este video. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a hacer lo contrario. M1, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a escribir? Correcto, al contrario, que dice que la fuerza de la masa M1 con que atrae a la masa 2 se escribe de esta manera. F1, 2. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hacer un problema, nosotros vamos a tratar de representarlo de este modo. Y la gráfica, obviamente, la vamos a hacer de este modo que está acá. Y como siempre van a ser atractivas, no va a haber ningún problema. Los vectores siempre van a estar en sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, si no entendieron, de todas maneras, acá en este enunciado se escribe muy bien. Las fuerzas con que la masa M2 atrae a la masa M1 la representamos F21, que es esta que está acá. Y la fuerza con que la masa M1 atrae a la masa M2 la representamos F acá, perdón. ¿Sí? Entonces, muy importante, vamos a volverlo a hacer que... Listo. Entonces, la fuerza con que la masa
La fuerza con que la masa M2 atrae a la masa M1 la representamos como F. Acá, correcto. 2,1. Y la fuerza con que la masa M1 atrae a la masa M2 la representamos con F12, que es esta que está acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando vamos a ver, por ejemplo, la interacción entre la Luna y la Tierra, ¿sí? La masa, supongamos que la masa de la Tierra la vamos a llamar MT y la masa de la Luna la vamos a llamar ML, por decirlo así, ¿listo? Masa de la Tierra, masa de la Luna. Entonces, a la Tierra le vamos a poner 1 y a la Luna le vamos a poner 2. ¿Cómo la vamos a representar? Resulta que la fuerza con que la masa MT, que es 1, atrae a la masa L2, que es la Luna. En pocas palabras, la fuerza con que la masa de la Tierra atrae a la masa de la Luna. Y viceversa, la fuerza con que la masa de la Luna atrae a la masa de la Tierra. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? De esta manera, F21 o F12. Siempre tomando en cuenta que si yo coloco 2, primero este 2 significa que sería la masa de la Luna atrayendo a la de la Tierra. Y este 1 significa que la masa de la Tierra atrayendo a la Luna. ¿Sí? Si no lo entendieron, por favor, devuélvanlo. Vamos ahora al siguiente gráfico. El siguiente gráfico muestra tres masas, M1, M2 y M3, ¿sí? Y cómo interactúa esta contra la otra. Fíjense que los vectores siguen siendo atractivos, si lo ven, siguen siendo atractivos. Entonces, M1 dice, acá dice F3, 1. ¿Qué significa? La fuerza con que la masa M3 atrae a la masa 1. Y por ejemplo, esta dice F3, 2. ¿Qué significa? La fuerza con que la masa M3 atrae a la masa M2. ¿Sí? Igual que está acá, pero hay en este caso tres masas. Pueden haber la cantidad de masas que el ejercicio lo demuestre. Entonces pueden ver 3, 4, 5, 2, para que lo entiendan mucho mejor. Espero que hayan entendido esa parte. Es importante porque cuando hagamos problemas usted tiene que saberla representar. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es las representaciones gráficas de las interacciones electromagnéticas. Recuerden que este material usted lo debe de tener en el WhatsApp. Si no lo tiene, por favor, correcto, búsquelo. Entonces, bueno, vamos a tratar de desglosar esta representación. Un tip, tanto la representación de la fuerza electromagnética como la representación de la fuerza gravitatoria se escriben igual, ¿sí? Es más, tú las puedes describir con las mismas palabras, solo vas a cambiar una cosa. En vez de hablar de masa, vas a hablar de carga eléctrica. Entonces, en gravitatoria vamos a hablar de masa y en electromagnética vamos a hablar de gravitatoria, cargas eléctricas. Entonces, fíjense bien que de qué estoy hablando yo, que es lo mismo. En este tipo de fuerza o de interacción ocurre algo, que ellas son atractivas y repulsivas, a diferencia de la gravitatoria. ¿Cómo la vamos a representar? Fíjense que acá les muestra un diagrama, ¿sí? Cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen, cargas iguales se repelen, ¿sí? Esta es como el pilar de las fuerzas electromagnéticas. El pilar, si no sabemos esto, si nosotros no nos queda claro esto, estamos súper grave. Porque cuando vamos a resolver un problema tenemos que tener claro cuándo se repele o cuándo se atrae. Entonces, fíjense, la fuerza con que Q2, fíjense que ahora no se habla de masa, sino Q, que viene siendo cargas. La letra Q
significa cargas, ¿ok? No se le olvide, carga eléctrica. ¿Ok? No se les vaya a olvidar. Entonces, la fuerza con que Q2 repele o atrae, porque como son ambas, a la carga Q1, la representamos con F21. Fíjense que se está representando igual. En este caso, el vector. No se lo olvide el vector, ¿sí? A mí se me olvidó anteriormente, pero en un problema no se nos puede olvidar para saber qué es un vector. ¿Qué significa? Vámonos para acá. Significa que tenemos la carga Q1 y la carga Q2. Ahora se habla de carga, no recuerden, no olviden eso. Este F21, esto que está acá, F21, significa la fuerza con que la carga Q2 atrae a la carga Q1. O sea, la fuerza con que la carga Q2 atrae a la carga Q1. ¿Qué lo dice acá? Atrae o repele, correcto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la fuerza F1. F1, 2. Entonces, ya ustedes lo deben saber, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, simplemente al ver yo F1, 2, yo de una vez tengo que decir la fuerza con que la carga Q1 atrae o repele a la carga Q2. Así de sencillo. Acá está el enunciado, usted lo tiene allí, vuelva a leerlo si no lo entendió. ¿Listo? Pero fíjense que se habla de las mismas palabras, solo que cambia carga eléctrica a masa. Muy importante, ¿ok? Espero que le haya quedado claro. Ahora pasamos a la siguiente parte. Sabemos que existe entre el cuerpo, los cuerpos y la Tierra una interacción gravitatoria, ¿cierto? La cual se pone de manifiesto cuando tanto la Tierra como los cuerpos le falta apoyo o suspensión, ¿sí? No está sobre una superficie con aceleración hacia la Tierra por la acción de nuestro propio peso. Sí sabemos eso, ¿verdad? Entonces, esta acción, ¿sí?, que nos hace mantenernos siempre cayendo, ¿sí? Siempre estamos cayendo. Lo único es que como estamos fijos en una superficie, nos sentimos estáticos. Pero si no hubiese superficie, siempre vamos a estar cayendo infinitamente por efecto de la interacción gravitatoria, en este caso gravedad, ¿sí? A esto, a este fenómeno también le podemos llamar fuerza de peso, ¿sí? Que es la fuerza que nos atrae, ¿sí? Entonces, el peso se define como la fuerza con que o sea, el cuerpo es atraído por la Tierra. Esto así se define lo que es la fuerza de peso. Antes de hablar de la fuerza de peso, tenemos que hablar de algo que es fuerza. Ustedes, me imagino que en noveno, correcto, vieron algo o una fórmula que es esto. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? Que es fuerza es igual a la masa por la aceleración. Espero que lo hayan visto. Si no, acá lo vamos a retomar. ¿Sí? Esto quiere decir que las fuerzas cuando se pone en manifiesto, ¿sí?, se pone en manifiesto bajo dos términos. La masa de un cuerpo y la aceleración, que la aceleración la venimos trabajando muy bien, ¿cierto? Que es la variación de la velocidad, correcto. Resulta que cuando nosotros empujamos o aplicamos fuerza a algo, este sale desprendido o con cierta velocidad. Cuando nosotros empujamos, ¿sí?, o oprimimos cualquier cosa, ¿sí?, esto es fuerza, ¿correcto? Pero en sí vamos a ver es la fuerza de peso. Pero le hablo primero de esta porque ¿qué tiene que ver una con la otra? Como la fuerza es igual a la masa por la aceleración y el peso, ya determinamos que es una fuerza, ¿sí? Como lo dice acá, el peso de un cuerpo es la fuerza con que o sea, el cuerpo es atraído por la Tierra. Para poder calcular el peso, también vamos a utilizar esta fórmula, pero vamos a acomodar a nuestro beneficio, claro. Teniendo en cuenta
que para calcular el peso también necesitamos la masa. Masa y peso no es lo mismo, niños, sáquense eso de la cabeza, ¿sí? El peso ya sabemos qué es, ¿sí? La fuerza con que un cuerpo es atraído por la tierra, eso es el peso. ¿Por efecto de qué? De la gravedad. Pero la masa se resume o se define como la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque si nosotros tenemos una masa de 42 kilogramos, ¿sí? Con una gravedad de 9,8 y nos vamos para la luna con esa misma masa y la gravedad es 1,6, obviamente nuestro peso va a ser distinto. ¿Por qué? Porque el peso es la gravedad multiplicado por la masa multiplicado por la gravedad. Entonces, si en la Tierra yo tengo una masa de 42 kilogramos y esa masa la voy a multiplicar obviamente por la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, me va a dar un resultado. Perfecto, ¿qué resultado? Pero entonces, si yo tengo la misma masa, pero esta vez en la Luna, 42 kilogramos por, en este caso, la gravedad de la Luna, que es 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Será que me da el mismo peso o distinto? Obviamente me va a dar menos peso en la Tierra, en la Luna que en la Tierra, ¿sí? Por eso tenemos que sacarnos de la cabeza la cuestión de que tanto la masa como el peso es lo mismo. Entonces, cuando estemos por la calle, nosotros no hablemos, no, yo tengo una masa de tanto, siempre hablamos de peso, ¿sí? De peso, en este caso particular de peso, porque estamos en la Tierra, ahora vamos para la Luna, tenemos un peso diferente, ¿ok? Espero que le haya quedado claro. Sabiendo que el peso lo vamos a calcular la masa por la gravedad, entonces pasamos a lo que es la normal. ¿Correcto? La normal es una fuerza que se opone al peso. ¿Sí? Se opone al peso. ¿Se acuerdan que yo les dije que para cada fuerza tiene que haber una, ¿sí? De igual magnitud, igual dirección, pero sentidos opuestos? Correcto. Cuando estamos sobre una superficie horizontal. ¿Ok? Muy importante. Entonces, la normal. La normal se evidencia cuando un cuerpo está colocado sobre un plano horizontal, siempre horizontal. ¿Ok? Cuando estamos hablando de vertical es porque está cayendo. Entonces no podemos hablar. La fuerza normal entre dos superficies, así como está el libro o el cubo con la superficie que se muestra en los gráficos. Es la fuerza perpendicular que la superficie o soporte ejerce sobre la superficie que se encuentra sobre ella. Un poco confuso, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Entonces yo le voy a decir algo más sencillo. La fuerza es la que se manifiesta cuando hay dos superficies. Acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, está el libro sobre una mesa, ¿sí? En ese momento hay normal. Pero obviamente está el peso, donde el peso siempre apunta hacia abajo y la normal siempre apunta hacia arriba. El valor del peso siempre va a ser igual a la normal por la tercera ley de Newton. Espero que lo hayan deducido, ¿sí? Que es la de acción y reacción, correcto. Esta tercera ley de Newton dice que para toda acción tiene que haber una reacción. Para una fuerza tiene que haber otra segunda fuerza que tenga la misma magnitud, dirección, pero sentido opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo, no sé, de algún momento quiero darme la de Superman y le doy un golpe a la pared, ¿les va a doler? Correcto. ¿Por qué les duele si la pared no se mueve? ¿Sí? Porque resulta que la misma fuerza que le aplico yo a la pared me la va a devolver a mí. La misma magnitud que le aplique yo a la pared me la va a devolver a mí. ¿Sí? No es que la pared me va a dar más fuerza, no, la misma. ¿Sí? Entonces, cuando yo apunto hacia la derecha, tiene que haber una fuerza contrarrestando
está hacia la izquierda o abajo hacia arriba. En este caso es arriba y hacia abajo como lo vemos acá. ¿Sí? Entonces, fíjense acá que sigue estando en una superficie horizontal. ¿Por qué? Porque acá, cuando vamos a irnos más adelante, se van a dar cuenta de esto. La normal, ¿sí? Siempre va a apuntar hacia arriba formando un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. ¿Ok? Entonces, para resumir esta diapositiva, la normal siempre se genera cuando hay dos superficies o objetos en dos superficies. Entonces, en este caso, el libro y la mesa. Y si hay normal, tiene que haber otra fuerza, que es peso. Si hay peso, tiene que haber una segunda fuerza que contrarreste, que es la normal. Pero esto solo sucede cuando hay superficies, ¿sí? Cuando algo está apoyado o una sustancia o un objeto está apoyado sobre otro objeto y no están suspendidos. Por ejemplo, acá no hay normal porque no hay una superficie que detenga la caída del marcador. No hay normal. Hay otra fuerza que la vamos a ver más adelante. Pero sí hay peso que apunta hacia abajo. ¿Listo? Entonces, les invito a ver la siguiente gráfica que acá les muestro a continuación. ¿Sí? ¿La ven? Ok. Vamos a trabajar esta gráfica ahora para que entendamos mejor lo que es la fuerza normal y la fuerza de peso. Acá tenemos una caja y acá dice Fn, fuerza normal que está en amarillo y fuerza G, que es fuerza peso, que está en azul. Entonces, nosotros vamos a ver todo lo que vimos allá. Fíjense que la normal forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados con respecto a la superficie, que en este caso es la madera. Vamos a cambiarla a hielo, ¿sí? No importa la superficie, la normal siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Y el peso siempre va a apuntar hacia abajo, hacia la superficie, independientemente en el grado de inclinación. Por ejemplo, acá yo tengo un ángulo de 30 grados, ¿sí o no? ¿Lo ven? Vamos a ver. Vamos a marcarlo con una flecha. Este ángulo que ustedes ven acá, ángulo de 30 grados. Este ángulo puedo variar acá, fíjense. Lo puedo variar para que ustedes se den cuenta de algo muy particular. Entonces, vamos a llevar esta caja hacia una posición inclinada. Fíjense, ahí está inclinada. Y fíjense que la normal sigue formando ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. ¿Sí? Y el peso siempre apunta hacia abajo. Esto no se les puede olvidar. Cuando entremos en diagrama de cuerpo libre lo van a entender mejor. Fíjense que si yo inclino más la rampa, la normal sigue formando un ángulo de 90 grados y el peso sigue apuntando hacia abajo, ¿sí? No importa el grado de inclinación, las dos se van a comportar siempre. Entonces, acá está. No hay superficie, no hay grado de inclinación, el ángulo es cero, la normal apunta hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados con respecto a ¿qué? Correcto, a la superficie. Entonces, cuando hablo de 90 grados, es esto. ¿Sí? ¿Sí? 90 grados con respecto a la superficie. Espero que lo estén entendiendo, niños. Vamos a borrar esto. Entonces, otra vez, fíjense que la normal sigue formando un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Por eso es que decíamos allá que es perpendicular a la superficie. Rectas perpendiculares forman ángulos de 90 grados. Y el peso siempre apunta hacia abajo, no importa el grado de inclinación que tenga. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido. Entonces pasamos a las siguientes fuerzas. Vamos a ver ahora dos fuerzas, que es tensión y fuerza elástica. Las coloco acá porque a veces las confundimos, entonces vamos a estudiarla a la par para que veamos lo diferente que son. Vamos a hablar primero de la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es cuando estamos en presencia de una fuerza sobre una cuerda, ¿sí? Sobre una cuerda, cualquier cuerda. Entonces, dice que es el estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen. Entonces, cuando
nosotros, por ejemplo, estiramos una cuerda o cualquier, porque acá dice cualquier cuerpo, ¿sí? Estamos tensionando. De aquí es que viene la palabra tensionando, pero no estamos estirando, solo estamos tensionando por efecto de la fuerza. Una cosa es tensión, otra cosa es elasticidad. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, yo tomo este marcador, le aplico una fuerza y lo estoy tensionando, más no estirando. Entonces, la fuerza de tensión, ¿sí? Es el estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen. Por ejemplo, este marcador, vamos a ver, esto que está acá está normalmente bien, ¿verdad? Entonces, cuando yo le aplico fuerza, ¿sí? Estoy aplicando la fuerza hacia este lado. Entonces, la fuerza hacia este lado, yo la estoy aplicando para que él se logre tensionar. Pero la cuerda apunta hacia qué lado? Correcto, hacia el sentido opuesto. Entonces, cuando hablamos de fuerzas de tensión, hablamos nada más que la fuerza que lo pone o lo atrae en fuerzas opuestas. Entonces, cuando estoy tensionando una cuerda, yo le aplico la fuerza, pero esta cuerda se está resistiendo. Está aplicando la misma fuerza que yo estoy aplicando para tensionarse. Entonces, esto que está acá está, si cuando le aplico la fuerza, ella está tensionada. Esto es fuerza de tensión. La fuerza de tensión la podemos presentar sobre, como lo podemos ver acá, sobre un plano horizontal o suspendida. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de que este marcador está suspendido? El peso está hacia arriba, pero obviamente tiene que haber una fuerza que lo apunta hacia el otro lado. Correcto. Esa es la fuerza de tensión. El peso lo ala hacia abajo y la tensión apunta hacia arriba. ¿Cómo está acá? Fíjense que acá dice T, que es tensión, es igual a la masa por la gravedad. Y acá dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, acá pasa lo mismo que la normal. Igual, existe una fuerza de peso que ala el cuerpo hacia abajo por efecto de la gravedad y su propio peso. Y a su vez, por la tercera ley de Newton, esta tiene que tener una fuerza que se oponga a él y que apunte en sentido opuesto. En este caso es la tensión. ¿Por qué acá hay tensión y no normal? Porque no hay un cuerpo sobre una superficie, como lo había en la normal. Aquí el cuerpo está suspendido, correcto. Está elevado, está fuera de una superficie. Entonces, en este caso ya no sería tensión, perdón, no sería normal, sería tensión. Espero que lo haya entendido. Cualquier duda al WhatsApp, por favor, y yo se la resuelvo con mucho gusto. Ahora bien, vamos a lo que es fuerza elástica, ¿sí? Para hablar de fuerza elástica tenemos que hablar de elasticidad, ¿sí? Correcto. Que es una propiedad atribuida a quién? A los cuerpos. Es una propiedad de los cuerpos. Todo cuerpo tiene la capacidad, ¿sí? De tener cierto estiramiento, unos más que otros. Ustedes obviamente conocen lo que es la muñera, no sé cómo le dicen acá a lo que se colocan acá a las niñas, creo que es muñera, que ella estira, ¿sí? Por efectos de fuerza. Pero si nosotros en vez de muñera hablamos de un cable de cobre, él se va a estirar. Nosotros vamos a tener la capacidad de estirarlo. Otros sí, otros no. Depende del grosor del cable. Él no se va a estirar de la misma manera que se estira la muñera o la elástica o una liga que le colocamos a los fajos de billetes. Esos son cuerpos que tienen la capacidad de estirarse. Pero a diferencia de la tensión, ellos pueden volver a su forma original. Sí, ellos tienen la capacidad de deformarse, o sea, estirarse, y cuando les dejemos de aplicar la fuerza, ellos vuelven a su posición o a su forma original, correcto. Entonces, si tenemos plastilina y la apretamos, ella se va a deformar, sí, se deformó, pero tiene la capacidad de volverse a formar.
a diferencia de una pelota de goma, ¿sí? Eso es estiramiento. Y la diferencia entre elasticidad y tensión es que nosotros le aplicamos la tensión, ¿sí? Y la cuerda obviamente no va a estar en su forma original. Estaba enrollada, la estiro y así se va a quedar. Eso es tensión. Pero cuando le aplicamos fuerza elástica, la deformamos y ella vuelve a su posición, correcto, original. Muy, muy bien. Entonces, la fuerza aplicada sobre un cuerpo elástico, por eso es que es necesario hablar de elasticidad, son siempre proporcionales a la deformación que producen, mientras no se alcance el límite de elasticidad del material. Ya le hablo de qué es eso. Para poder hablar de fuerza elástica, tenemos que hablar de ley, por si no lo ven allí, de Hooke. Espero que algunos ya lo hayan escuchado. La ley de Hooke es la que estudia la fuerza aplicada sobre resortes. En este caso, la fuerza aplicada sobre un resorte, sobre la elasticidad, perdón, se estudia bajo efectos de resorte. Siempre se va a estudiar sobre un resorte. Claro, obviamente hay muchas cosas que se estiran y que se vuelven a formar, pero en física, por lo general, usted cuando hable de fuerza elástica le van a salir muchos dibujos de resortes, ¿ok? Entonces, la ley de Hooke es igual a K, que es fuerza, es igual a K por X, donde fuerza es la fuerza elástica, K viene siendo, usted ya tiene el material, sí, así que sígame por favor, la constante del muelle o yo le llamo la constante de elasticidad. Otros autores, yo no, porque yo no la creé, otros autores se le llaman constante de elasticidad, que no es más que como cada material no tiene la capacidad de estirarse igual, ¿sí? Cada uno tiene una capacidad, o sea, esa capacidad se llama constante de elasticidad o constante del muelle. Entonces, obviamente, la liga que usamos para los fajos de billete se estira, pero si nosotros colocamos un cordón del zapato, no se va a estirar a la misma, no se va a estirar igual que la liga. Por eso la liga tiene mayor constante de elasticidad que el cordón, ¿sí? A eso es lo que va. X es la distancia que recorre, ¿sí? Por ejemplo, si la liga tiene esta, por ejemplo, aquí hay más o menos como unos 7 centímetros, 10 centímetros, yo la estiro y obviamente ella va a ser más larga. X es la distancia desde su posición inicial, que eran 107 centímetros, hasta donde se estiró, que puede ser 15. Entonces, la diferencia de 15 a 7 son ¿cuánto? Correcto, 8. 8 centímetros es el valor de X. A eso es lo que habla. Sin embargo, nosotros lo vamos a ver con los simuladores, tranquilo. Aquí dice que es proporcional a la deformación. Entonces, la fuerza que yo le aplique a ese material elástico va a ser proporcional a la deformación del material. Entre más fuerza le aplique, más deformación va a haber. Entre más deformación hay, más fuerza hay. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Pendientes allí. Entonces, ya conociendo bien la diferencia entre tensión y fuerza elástica, vamos a ver lo que son los simuladores. Bueno, niños, vamos a ver un poco lo que es en cuanto a las simulaciones, lo que es fuerza elástica y fuerza de tensión. Acá a mi alrededor tenemos un sistema de resorte. Vamos a estudiar la elástica. Imaginemos que el resorte no es una cuerda o cualquier cosa que no tiene elástica. Entonces, la tensión, yo les digo a ustedes que está suspendida. En este caso, está este resorte que está acá, está agarrada o tomada de, pongamos que sea el techo. Acá. Cuando hablamos de tensión, ¿sí? Este resorte está sufriendo una tensión. Porque obviamente alguien no está hablando hacia arriba, que es ¿quién? Correcto. La gravedad y la misma tensión apunta hacia dónde? Hacia arriba. Si yo aumento, ¿sí? Esto obviamente va a haber mayor tensión, ¿sí? En este caso, el resorte.
Si lo sigo aumentando, obviamente va a haber mayor tensión. Obviamente sin elasticidad, ¿no? Porque estamos hablando de tensión. Solamente lo hago como manera de simulación. Estamos hablando de tensión. Entonces, acá hay una tensión que está sufriendo el resorte que lo hace que vaya hacia abajo por efecto de la gravedad, pero la misma tensión va hacia dónde? Hacia arriba, ¿sí? Recuerdo, les digo, esto es tensión, estamos hablando de tensión, ¿ok? Ahora sí vamos a hablar de ley de Hooke. Acá, para esto vamos a hablar de ley de Hooke. Entonces, acá hablamos de ley de Hooke. En ese momento sí hablamos de un resorte. En este momento estamos hablando de una fuerza que se le aplica a resortes, entonces vamos a trabajarla. Tenemos la constante de elasticidad, que es esta que está acá, 200 newton por metros. Esta es la unidad de la constante de elasticidad. Podemos aumentar la constante de elasticidad y la fuerza que le aplique, recordando que la fuerza que le aplique es proporcional a la deformación en este caso, del resorte. Listo. Fíjense que a una constante de elasticidad de 240 newton por metros, tenemos un desplazamiento de 0,17. ¿Qué es esto? Porque le estamos aplicando menos 4 newton. Ahora le aplicamos ¿cuánto? Correcto, 0. 0 fuerza newton, no hay deformación y X, ¿se acuerdan de la ley de Hooke, no? Aquí anotada, X es ¿cuánto? 0, correcto. K es la constante que es 240 newton por metros y F es la fuerza que yo le aplique. Entonces, ya allí lo vamos a desglosar. Fuerza es igual a K por X. ¿Listo? Donde fuerza es la fuerza aplicada, K es la constante elástica y X es lo que se desplace. Entonces, en este momento el resorte no está, no se le está aplicando fuerza, está en su posición normal, está en su estado original, no hay deformación. Vamos a aplicarle una fuerza con una constante de elasticidad de 240. Vamos a aplicarle una fuerza de 50 newton. ¿Listo? Fíjense que se desplazó 0,280 metros cuando la fuerza la constante de elasticidad es de 240. Se desplaza con una fuerza que le aplique de 50 newton, se desplaza solo 0,208 metros. ¿Listo? Ahora vamos a reiniciarlo. Listo. Vamos a mantener los mismos 200, lo vamos a aumentar la constante a 400 y vamos a aplicarle la misma fuerza. ¿Cuántos son? 50 newton. Fíjense que ahora le aplico la misma fuerza, pero como la constante es mayor, el desplazamiento X es menor. ¿Sí me entendieron? La misma fuerza, la constante de elasticidad es mayor, el desplazamiento es menor. ¿Por qué? Porque ahora el resorte, ¿sí? Se opone con mayor fuerza a la fuerza aplicada. Quiere decir que yo le aplico la misma fuerza, correcto, pero ahora el resorte tiene menor capacidad de elasticidad. ¿Sí me apliqué? ¿Sí? O menor capacidad de estiramiento. Esa es la palabra, menor capacidad de estiramiento. Vamos ahora a mantener la misma constante de elasticidad, 300, pero esta vez vamos a cambiar la fuerza. Vamos a aplicarle 50 newton, ¿sí? Y vamos a ver que, fíjense la flecha que está en rojo y en azul, que dice que la misma fuerza que yo le apliqué es la misma fuerza que está aplicando ¿quién? El resorte. Esto por la tercera ley de Newton. Entonces, en este momento estamos viendo que se desplaza 0,250 metros. Ahora vamos a mantener la misma constante elástica que es 200. ¿Sí? Acá está. Pero esta vez le vamos a aplicar mayor fuerza, 100 newton. Entonces, fíjense que ahora
¿Sería cuánto? Correcto, punto 500 metros. A 50 newton son 250 metros. A 100 newton se recorre punto 500 metros. Fíjense que en las definiciones hablamos de que es proporcional la fuerza que le aplique con el desplazamiento o la deformación, ¿sí? Acá lo estamos viendo. Si yo disminuyo la fuerza, obviamente el desplazamiento es menor, ¿sí? Entonces acá estamos, en la definición la estamos llevando a la gráfica para que la entendamos mejor. Recuerden, muy importante, niños, la fuerza aplicada es proporcional a la deformación. Esto dependiendo de la constante de elasticidad, que es la que le dice al material si se estira mucho o no, si se deforma mucho o no. ¿Listo? Para toda fuerza tiene que haber otra que contrarreste por la tercera ley de Newton. Fíjense que no importa lo que yo le aplique, la fuerza, el resorte va a tener la misma fuerza en sentido opuesto. ¿Ok? Espero que hayan entendido muy bien. Pasamos a la siguiente fuerza. Ahora vamos a hablar de fuerza de fricción y coeficiente de rozamiento. ¿Listo? La fuerza de fricción o roce, también llamada roce, son fuerzas que se originan en la superficie de contacto entre dos cuerpos. Esta fuerza solo se origina cuando hay una superficie, ¿sí? Y en sí la superficie con un cuerpo, ¿sí? Y hay un movimiento o están simplemente estáticos. Para que entendamos mejor, yo les traje una simulación en cuanto a la fuerza de fricción. Acá les pregunto, ¿hay fricción? El concepto de fricción me dice que tiene que haber dos cuerpos en contacto, ¿sí? En este caso, ellos no están en contacto. Tenemos dos libros, libro de química, libro de física. Por mucho que nosotros los agitemos, no va a pasar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso no hay contacto. Para que haya fricción debe y obligatoriamente tiene que haber contacto. Si se acuerdan en termodinámica, grado y temperatura, que las moléculas tienen un grado de agitación, correcto, un grado de agitación, que es proporcional a la temperatura. Espero que si se acuerden, de todas maneras no vamos a utilizar esos términos. Pero por eso es que ustedes ven las moléculas agitándose. Las moléculas siempre están en constante agitación. Cuando yo acerco la, las dos superficies, el libro de química y el de física, ellos están en contacto y hay una fricción. En este caso se llama una segunda fricción que se llama fricción estática, porque no hay movimiento. Entonces la fricción se desglosa en dos tipos, fricción estática y fricción cinética, que ya la vamos a ver los conceptos. La fricción estática es cuando está la superficie y está el objeto y no hay movimiento. Esta es la que permite que nosotros caminemos, la que permite que los autos puedan andar normalmente, porque si no, imagínense ustedes caminar en un piso lleno de jabón, ¿listo? Sin caerse, que corran sin caerse. Ustedes se van a caer, ¿por qué? Porque no hay la suficiente fricción entre los pies y el jabón para que nosotros podamos caminar normalmente. ¿Y qué hacemos? Wix, de jeta contra el planeta, correcto. Entonces, para esto es que sirve la fricción, el fenómeno de fricción, ¿sí? Por eso es que en los carros, ¿sí? El carro rueda mejor. ¿Con qué? Con la llanta inflada que desinflada. Porque cuando está desinflada hay mayor contacto en la superficie y la fricción entre la llanta y la superficie es mayor. Ahora, cuando inflamos esa llanta, el contacto con el pavimento en este caso es menor. Hay fricción, pero solo la necesaria. Y por eso es que el auto circula mucho mejor. ¿Listo? Ahora bien, ya listo, acá, fricción estática, cuando empezamos a darle movimiento entre el libro de física, el libro de química, fíjense que las moléculas empiezan a agitarse y la temperatura en el termómetro empieza a aumentar. Esto es porque ahora ya no hablamos de fricción
estática, estamos hablando de fricción cinética, fuerza cinética, energía cinética. Cuando hay energía cinética es porque hay un movimiento. ¿Listo? Entonces, a mayor velocidad, mayor contacto, mayor temperatura, mayor fuerza o energía cinética. Vamos a hablar del material que ustedes tienen allí. Yo cuando estaba en el simulador les mencioné la definición, pero ustedes como la tienen allí, espero que la hayan captado. Les hablaba de dos tipos de fricción, fricción cinética y fricción estática. Les voy a dar un ejemplo rápidamente de en qué momento se habla de cinético, en qué momento se habla de estática. Resulta que nosotros estamos estrenando Pinta, ¿sí? Y nos vamos para un concierto y entramos a la tarima. En la tarima estamos bien paraditos porque los zapatos o los tenis que tenemos son nuevos y no queremos que se ensucien. ¿Sí? Lo que permite que nosotros estemos bien paraditos es la fricción que hay entre nuestros tenis y la superficie, que en este caso es la tarima. Bien, pero resulta que la tarima en cierto momento empieza a inclinarse de tal modo que yo empiezo como que a temblar. Entonces yo no me quiero caer, me aferro bien y aprieto esos zapatos contra la superficie, pero va a llegar un punto dado en que la fricción estática, en este caso Fs, va a ser máxima y va a pasar a llamarse fricción, correcto, cinética, que va a hacer que nosotros, ¿qué? Correcto, nos vamos de jeta contra el planeta. Para que lo entiendan mejor, ¿sí? Es necesario trabajar esto que está acá, que es la fórmula para calcular la fricción como tal, correcto. Entonces, la fuerza de fricción que se aplica en nuestros tenis con la superficie, la vamos a calcular con el coeficiente de fricción, que no es lo mismo. Así como el coeficiente estático, elástico, perdón, cuando hablamos allá, que cada cuerpo tiene una capacidad de elasticidad diferente, así cada cuerpo también tiene una capacidad de fricción diferente, unas más corrugadas que otras, ¿sí? Entonces, eso se llama coeficiente de fricción y esta N es la fuerza normal que nosotros vamos trabajando. Ok. Basándose en muchos experimentos que se hicieron, se demostró que la fuerza de fricción es proporcional a la normal por el coeficiente de fricción. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más mayor sea la normal y la multiplicación de la normal por el coeficiente de fricción, mayor va a ser la fuerza de fricción. Entonces vamos a trabajar esos tres casos que les traje acá. Ese tercer caso explica unas fuerzas de fricción estática, Fs, entre dos superficies cualquiera que están en contacto en opuesta a la fuerza aplicada. ¿Qué quiere decir esta? Que si yo le aplico la fuerza por este lado, la fricción ¿para dónde va? Para este lado. En este caso, en la gráfica, voy a borrar. La fuerza que le apliqué, la apliqué hacia allá, que es esta que está acá. La fricción obviamente es opuesta. Entonces, siempre, si yo le aplico una fuerza a una caja para empujarla, tiene que haber algo por la tercera de Newton que se oponga a esa fuerza. En este caso se llama ¿quién? Correcto, fuerza de fricción. Esta viene dado por estas tres fórmulas que tenemos acá. Se las explico. La primera, dice que la fuerza estática siempre va a ser menor o igual a la multiplicación del coeficiente estático por la normal. ¿Listo? Este coeficiente estático, elástico y todo esto, yo les voy a dar una tabla donde cada material, por ejemplo, la madera, tiene un coeficiente de fricción diferente al metal. Ese valor ustedes lo van a tener disponible cuando llegue la hora de resolver problemas. La segunda dice que cuando la fuerza estática llega a su punto máximo, por ejemplo, la fuerza de fricción, la gráfica, vamos a hacerlo así, para que lo entendamos. La fuerza de fricción estática es una línea recta, así como la función lineal, supongamos que esto es recto. ¿Listo? Vamos a hacerlo con una flecha, para que sea más bonito. Entonces, esta flecha simula la fuerza de fricción
estática. Ella, cada vez que nosotros empujamos una caja, por ejemplo, una caja que pesa mucho, nosotros no la podemos empujar, empezamos a empujarla y no podemos. Por mucha fuerza que le apliquemos, la fuerza de fricción estática o el coeficiente estático va a duplicar esa fuerza, perdón, va a mantener la misma fuerza. Por ejemplo, si yo le aplico la fuerza 100 newtons, la fuerza de fricción va a aplicar en sentido opuesto 100 newtons y siempre va a estar decreciendo, va a ser proporcional a la fuerza que yo le aplique. Llamo a un compañero y empezamos a empujar y va a llegar un momento en que la fuerza la fuerza en ρ, que la vamos a llamar estática, que es nu s, va a llegar a su punto máximo, que va a ser este que está acá. Y va a mantener y se va a pasar a ser una fuerza ¿qué? Correcto, una fuerza cinética que se va a comportar de esta manera y va a llegar un momento en que va a ser constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza cinética va a ser igual a la fuerza o la fuerza estática máxima, en este caso fuerza estática máxima, va a ser igual a nu s por la normal, ¿correcto? Que es igual a nu s por la normal. Entonces, ¿por qué la gráfica del coeficiente estático va descendiendo? Porque resulta que es más fácil empujar una caja cuando ya está en movimiento que cuando está estática, ¿cierto? Resulta que yo le apliqué una fuerza, estoy sudando y la caja no se movía. Llamé a un compañero y entre los dos la empezamos a empujar. Y empezamos a empujar y ya va un momento en que el compañero no me está ayudando y yo la puedo empujar. Esto es porque en la tercera que tenemos acá, la fuerza cinética siempre va a ser menor a la fuerza estática. ¿Correcto? Eso porque es más fácil empujar una caja en movimiento que una caja en reposo. ¿Sí? ¿Me entendieron? Entonces en el simulador lo vamos a entender mucho mejor. ¿Ok? Ahora volvemos a lo que es la gráfica en el simulador que nosotros vimos. Pero ahora para fricción, como pueden ver acá. Acá hablamos de coeficiente estático cinético igual que allá. Ahora bien, para que ustedes vean, la tercera parte, el tercer punto que yo les dije, que el coeficiente estático siempre es mayor que el coeficiente cinético, vamos a probarlo. Tenemos el estático en 1, vamos a ver si podemos superar el cinético. Fíjense que no lo podemos superar. Esto porque el coeficiente estático siempre es mayor al cinético. ¿Listo? Acá en esta gráfica podemos graduar la masa del objeto y los coeficientes. En el caso del grado de inclinación, que lo vamos a dar igual. Vamos a mantener una fuerza de 100 newton. Y fíjense cómo, sin ningún problema, lo está moviendo, ¿cierto? En 243 lo mueve sin ningún problema. Chocó. Ahora vamos a aumentar en lo máximo el coeficiente estático. Para ver si en 200 tanto, fíjense que ahora está superando y le cuesta un poco más, ¿sí? Volvió a chocar. Ahora bien, vamos a irle aplicando fuerza gradualmente para ver cómo sería. ¿Listo? 17, 21 newton en menos de 100 ya se pudo mover, ¿cierto? Entonces vamos a darle en 70 newton. Ahí lo empieza a mover como si nada, ¿cierto? Ahora bien, vamos a darle 0 y retrocedemos. Vamos a aumentar el coeficiente, en este caso, esto quiere decir que hay más que, correcto, más grumos, ¿sí? Que permiten que este se deslice menos. Aumentamos esto y la dejamos acá. Ahora vamos a darle lo mismo 70. No la puede mover, ¿cierto? Porque no la puede mover porque la fuerza que yo le estoy aplicando es menor a la fuerza que él me está, obviamente, oponiendo, que en este caso es el coeficiente de fricción. Vamos a aumentarlo a 200. De igual manera, aumento la fuerza y no. Vamos a aumentar a 500. ¿Listo? Sigue sin moverse. Entonces,
En este momento no alcanza la fuerza como para moverlo. Vamos a retroceder acá y vamos a aplicar una fuerza. Fíjense que todavía no se mueve. Entonces, en vez de que sea madera, vamos a ver con el hielo. Fíjense que ahora se mueve muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del material y el coeficiente, es la fuerza que yo le tengo que aplicar. Considerando siempre, niños, siempre que fíjense que yo aplico fuerza y siempre va a haber una fuerza de fricción. Ahora le vamos a dar un grado de inclinación y vamos a ver qué sucede. Fíjense que aquí aparece la fuerza normal, fuerza de gravedad. ¿Listo? Fíjense que ahora hay fuerza de fricción, que en este caso apunta hacia allá. Ya no se opone al movimiento porque ahora es fuerza de fricción, ¿qué? Cinética, correcto. ¿Listo? Que hace que este se mueva. Pero va a llegar un momento en que ya no va a tener la fuerza suficiente y se va a devolver. ¿Correcto? Espero que hayan entendido esta parte de fricción, coeficiente estático, cinético, que les haya quedado claro, ya que esta es la parte que confunde un poco más, pero no es difícil, ¿ok? Por último, vamos a hablar de dos fuerzas, que es cohesión y adhesión. Estas fuerzas son las que ayudan a las moléculas a unirse entre sí, pero una muy particular, que es la fuerza de cohesión, son las fuerzas que atraen y mantienen unidas las moléculas. Estas son las que permiten que las moléculas sean sólida, líquida, gaseosa, plasmática, ¿sí? Pero la cohesión solo permite que se unan las moléculas de las mismas sustancias. Por ejemplo, las del agua, las del acero, ¿sí? Esas son las que permiten que ellas no mantengan por allí volando. Esa es la fuerza de cohesión. Y por último, la fuerza de adhesión, que es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes. Por ejemplo, la fuerza de adhesión es la que permite cuando nosotros agarramos el vaso de agua y el frutiño, echarlo, revolverlo, cuando ellos se unen, eso es lo que hace la fuerza de adhesión, hacer que tanto el agua como el frutiño se mantengan juntas. Entonces, para resumir, como lo dice acá la imagen, la fuerza de cohesión es la que permite que sustancias, moléculas de una misma sustancia se mantengan juntas. Y la adhesión es la que permite que sustancias, moléculas de diferentes sustancias se mantengan juntas. Esas son las últimas dos fuerzas que vamos a ver. Por ahora, ya terminamos el video. Espero que les haya sido claro. ¿Listo? Porque ya vienen las demás actividades y si no les queda claro esto, vamos a tener inconvenientes. ¿Ok, niños? Entonces, nos vemos dentro de un ratito.